Hola amigos. Hola amigos, muy buenas noches. Qué gusto me da platicar con ustedes de los códices mexicanos. Los pueblos antiguos tenían conocimientos místicos de las estrellas y conservaban estos conocimientos como un tesoro. Tenemos el caso de los sumerios, acadios, babilonios y los griegos, que crearon un horóscopo estudiando los cielos a partir de 12 constelaciones, las del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Los chinos, desde el año 2000 a.C., también crearon una astrología basada en un zodiaco, el zodiaco chino, y en los 5 elementos: la madera, el metal, el agua, el fuego, de manera muy semejante a lo que hicieron los pueblos de Mesopotamia y de la cuenca del Mediterráneo. Tenemos mucho conocimiento acerca de las tradiciones zodiacales del Mediterráneo y también de la China. A través de la astrología china, sabemos que los chinos pensaban que un astro regía un año completo, y tú nacías en el año serpiente, o en el año rata, o en el año dragón, o en el año tigre, y así los 12 animales del zodiaco chino eran por año. Mientras que en el zodiaco de Mesopotamia, de Egipto, del Mediterráneo, el concepto era mensual, del 21, por ejemplo, de junio al 21 de julio o al 20 de julio. El zodiaco o la astrología mediterránea nos señala al signo de Cáncer, que además es un signo de agua. Bueno, cada cultura creó esta tradición. Los sumerios, los babilonios y los egipcios, los griegos y los romanos, también identificaban los signos zodiacales con los 4 elementos. En China son 5 elementos. En cambio, en el Mediterráneo son 4 elementos. En el Mediterráneo son el fuego, el aire, la tierra, básicamente, el agua, el fuego, la tierra y el aire. Son los 4 elementos. Y cada elemento rige a 3 signos de los 12. Y así tenemos un modelo en donde cada elemento rige 3 signos. La gran pregunta es: ¿qué pasaba en Mesoamérica? Entre los mayas, los pueblos del altiplano central, los toltecas, los mixtecos, zapotecos, los antiguos. Astrología. Ellos también tenían una astrología como la de los pueblos del antiguo Mediterráneo o del Lejano Oriente, y la respuesta es sí, sí la tenían. Y había un complejo sistema para identificar cuál era el destino de una persona. Ya les he estado hablando de algunos códices. Les voy a hablar de un códice muy importante, el códice Oban o códice Aubin. Y este códice es un documento que nos habla precisamente de la astrología azteca. ¿Cómo era la astrología azteca? ¿Cómo pensaban los pueblos nahuas del altiplano central? Probablemente esta es una herencia teotihuacana, tolteca, no lo sabemos, es muy probable que sea así. ¿Qué pasó posteriormente a los aztecas? Pero en los aztecas era una creencia completamente generalizada, era una necesidad religiosa. De manera que este códice de Oban o códice de Aubin, que es maravilloso, es una tabla donde están precisamente todos los secretos de la astrología antigua de los aztecas y los pueblos mesoamericanos. Voy a comenzar
presentándoles este códice. Vean ustedes qué maravilla. Esta es una réplica del códice original, el códice general de Oban o de Odín. Esta maravilla logramos rescatarla, esta reliquia, obviamente pues es un trabajo de una increíble complejidad. Vean ustedes aquí cómo estoy, esta miniatura, porque obviamente esta es una edición facsimilar, pero en miniatura, para que vean ustedes el tamaño de las tiras. Esta es una miniatura, el tamaño original de las hojas pues sería mucho mayor, sería aproximadamente el tamaño cada hoja como este libro de códices, más o menos unos 30 centímetros por lado. Cada una de estas pequeñas hojas tendría en realidad 30 centímetros por lado, y al desenvolverlo pues tiene la forma de un biombo. Veríamos cada una de las hojas y se extendería casi por 7 metros de largo si tuviéramos el original. Este es un pequeño trabajo recientemente publicado por una gran editorial mexicana, que es Baltasar Brito Guadarrama, que es el editor, que lo ha hecho, que lo ha editado en forma de miniatura, pues para que sea más manejable, también para que sea menos caro. Pero pueden ustedes ver qué maravilla, porque aquí lo que estamos viendo son deidades y cómputos astronómicos que eran leídos por los sacerdotes al niño. Imagínense nada más, cuando un niño azteca nacía un niño azteca, la madre muy emocionada, el padre completamente orgulloso, llenos de regocijo y llenos de la fuerza que los niños traen al nacer, iban a presentar a este pequeño niño al templo, obviamente al templo azteca. Y había expertos, especialistas en religión, que conocían el manejo de estos documentos que se llamaban el Tonalpohualli. En realidad el Códice de Oban es un Tonalpohualli, es decir, un libro de los destinos. Y aquí, en estos complicadísimos libros que tienen elementos calendáricos, elementos mitológicos, elementos astrológicos, aquí están cifradas las constelaciones, están cifradas los elementos, el agua, el cielo, la tierra, el aire. Los aztecas también rendían culto a los elementos, como las culturas antiguas, y estaban representados como divinidades. Por ejemplo, las divinidades del agua, las divinidades del fuego, las divinidades del aire. Por ejemplo, aquí vemos, pues están chiquititos, pero aquí vemos las divinidades del fuego. El señor Xiuhtecutli, que es una divinidad del fuego, aquí está representada. Voy a ir mostrándoles el Tonalpohualli desde el comienzo. Este sería el comienzo del Tonalpohualli. Quiero que vean estas pequeñas hojitas. Aquí vemos un cuadro muy grande. Y aquí es donde, en este cuadro, ubicamos a la deidad tutelar de la trecena, es decir, de todo el mes. Aquí están los meses del año, que para los aztecas eran 18 meses del año. Y aquí vemos los meses del año azteca, los vemos, y vemos primero que nada una gran figura, un cuadro, que es donde está la deidad tutelar, el dios que tutela. Entonces, este Tonalpohualli, imagínense que entra la mamá, entra el papá, entraban ritualmente, iban danzando, iban cantando, llevaban flores, llevaban fuego, llevaban copal sagrado para ofrecer a la divinidad. El sacerdote salía del recinto de los sacerdotes del Tonalpouque. El Tonalpouque era el templo donde se guardaban los Tonalpohuallis.
es decir, los códices con los cuales se hacía la predicción. Entonces, el Tonalpouque, que era el experto, el especialista, el astrólogo, el sacerdote entrenado y especializado, que conocía los códices a perfección, que los podía interpretar, pues imagínense, iba a darle al niño que llegaba al templo, al bebé, que apenas tenía unos cuantos días de nacido. Esto se hacía con el niño pequeñito, muy pequeñito, y era llevado ante el templo. Imagínense la emoción de los padres que querían conocer el destino de ese pequeñito. El destino tenía mucho que ver con el nombre. Así es que el nombre que le iban a imponer estaba relatado desde el destino que los sacerdotes leían. Generalmente no era un solo sacerdote, eran 3 Tonalpouques. El nombre del sacerdote adivino, profeta, adivinador, mago, hechicero, vidente que podía ver los destinos en los libros sagrados, pues obviamente muy emocionado sacaba los libros y empezaba a preguntar a los padres qué día nació, a qué hora nació, y con estos datos, el lugar, el día, la hora, como en toda astrología, pues es muy importante conocer el día, la hora y el lugar. Una vez que el sacerdote tomaba nota de sus datos, iba a imponerle un destino a la criatura, y al imponerle un destino, le iba a sugerir a los padres también un nombre, un nombre. Es muy importante entenderlo. Por lo tanto, si había 18 meses, había 18 divinidades. Aquí aparecen las divinidades de los meses. Y obviamente las divinidades podían estar relacionadas con el agua. Entonces el niño también iba a estar relacionado con el agua, según el mes que había nacido. Las divinidades, que son estos cuadros grandes, podían estar relacionadas con el fuego, ¿verdad? Con el agua, pues Tlaloc, el dios de la lluvia y del agua. Pero también hay otras divinidades del agua, nada más hay una, hay varias divinidades del agua. Así como está Tlaloc, que es el dios de la lluvia y dios del trueno, dios de la tormenta, también hay una diosa de las aguas, y que por cierto es la esposa del dios del trueno. Y entonces el Tonalpouque, que es el sacerdote, va a ver aquí en las tiras cuál es el destino del niño. Si está relacionado, por ejemplo, con el agua, ¿cuál agua? ¿El agua masculina, o sea, Tlaloc, o el agua femenina, Chalchutlicue, las diosas del agua? La diosa Chalchutlicue rige las lagunas, pero también rige las cascadas, pero también rige los ríos, también rige los manantiales, los estanques del agua. Entonces, ahí vamos a ver el carácter del niño, si es regido por un dios del agua, pero masculino, o el dios de la tormenta, es muy activo. ¿Y qué es lo que es muy activo? Bueno, el tonali del niño. Cada niño viene con un destino que está escrito en su tonali. Y entonces uno dice, a ver, el libro es el Tonalamac. Aquí está el libro de los destinos. Y a través del libro de los destinos, el Tonalpouque, que es el experto sacerdote, profeta, el que impone los destinos e impone los nombres, va a descubrir el tonali del niño. Hay muchos tipos de tonali. ¿Y qué es el tonali? La energía del alma del niño. Sí, porque los niños nacen con un alma. Y entonces uno dice, bueno, el alma del niño es de agua, porque nació en un mes del agua. La energía del niño, el tonali, que es la energía del alma del niño, es de fuego,
porque nació estando aquí Xiuhtecuhtli, el dios del fuego. Y en ese caso, pues trae alma de fuego. Su tonali, dice el Tonalamac, el libro sagrado de los destinos, es un niño de fuego. Generalmente los niños de fuego tenían un destino de guerreros, mientras que los niños de agua traían un destino de sabios o de sacerdotes. Entonces, si nos ha nacido un niño de agua, es muy probable que vaya a ser sacerdote y su nombre va a estar relacionado con eso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes están muy relacionados con el agua. Pero los soldados, los capitanes, los guerreros, los hombres de la guerra, están mucho más relacionados con el fuego. Entonces vemos aquí en las tiras sagradas en qué mes nació, qué Dios rige, y si rige Xiuhtecuhtli, es un niño de fuego. Pero no es la única deidad relacionada con el fuego. También Huehueteotl está relacionado con el fuego, el dios de los braseros, de los carbones. También el sol Tonatiuh está relacionado con el fuego. Entonces puede ser un mes de Tonatiuh, o puede ser un 10 de Huehueteotl, o puede ser un mes de Xiuhtecuhtli. Son diferentes tipos de fuego, porque Xiuhtecuhtli es el dios de la llama viva, la llama encendida, el dios de las llamas, mientras que Huehueteotl es el dios de los carbones encendidos. Es diferente, es otra concepción más pasiva del fuego. El que está regido por Huehueteotl está más relacionado con otro tipo de labores, además de la guerra, porque está relacionado con la sabiduría del fuego, conocimiento del alma, porque a lo mejor este niño trae un tonali relacionado con ese saber profundo. Y entonces a lo mejor es un guerrero, pero es un estratega militar que piensa las batallas, porque está relacionado con esa deidad. Como ustedes ven, no está tan fácil. Luego, pues podría no ser fuego ni agua, sino que podría ser aire. Y el dios del aire es Ejecatl. Entonces, si aquí está Ejecatl, o alguna advocación de Ejecatl en este cuadro grande, entonces las trecenas están relacionadas con el dios del aire, del viento. Y el viento está muy relacionado con el comercio, con ser un posteca. Vean ustedes cómo se está determinando el destino. Si naciste en un mes y en una serie de circunstancias de acuerdo a las trecenas, porque todas son estrellas y deidades, hay que ir leyendo exactamente según la hora la columna que le corresponde, y ahí vamos a ver qué tipo eres de individuo con un tonali de fuego, sí, pero relacionado con qué otra deidad, con qué otro espacio sagrado, con qué otro elemento sagrado para determinar un destino concreto. No es tan fácil. Y por lo tanto, el padre, imagínense esta ceremonia que duraba horas, el padre fascinado oyendo lo que su hijo va a hacer en la vida, que va a ser un gran posteca, que va a ir por los caminos a traer el comercio hasta Veracruz, hasta Yucatán, o hasta Guatemala, Centroamérica, a lo mejor hasta Costa Rica, o por el norte hasta Nuevo México o Arizona, y que va a estar relacionado. Los postecas eran muy importantes, muy pudientes, muy poderosos y muy prósperos, muy importantes. Entonces, bien sea que vaya a ser un soldado, un capitán, un militar, bien sea que vaya a ser un sacerdote, un maestro, un hombre de sabiduría, que vaya a ser un comerciante, un vendedor, están relacionados los elementos. Y luego todavía nos está faltando otro elemento. Ya hablamos del fuego, del aire y del agua. Nos está faltando la tierra. ¿Con qué está relacionada la tierra?
Ah, pues la madre tierra está relacionada con la agricultura, pero también está relacionada con la piedra. Por lo tanto, tu hijo va a ser arquitecto, o va a ser ingeniero, va a construir carreteras, o va a ser matemático, o va a ser edificios de cal y canto, torres, templos, murallas, caminos. Obviamente va a ser casas, va a ser edificios. Está relacionado con la piedra, está relacionado con el dios de la tierra. Entonces, como ustedes pueden ver, cada deidad está relacionada con un elemento, pero también está relacionada con un destino. Entonces, imagínense ahí a los padres escuchando cómo será, por ejemplo, aquí también se habla de cómo serán los dioses adversos y cómo serán los dioses bonancibles, auspiciosos, que auspician un buen destino, que vivirá muchos años, que será muy sano, que tendrá muchos hijos, que tendrá muchos logros en su vida. Bueno, todo eso tiene que ver con el tonali del individuo, el tonali del niño. El tonali, que es un tonali que viaja con diferentes rumbos, al norte, al sur, al este, al oeste, a los diferentes países, a Cihuatlán, el país de las mujeres, por ejemplo, o podría ir al país del sol, o al país de los muertos, hay una serie de concepciones de la religión mexica que se leen aquí, claro, pues esto no lo entienden más que los sacerdotes, los sabios. No cualquiera es un tonalpó, que tienen que estudiar toda su vida para finalmente poder hacer una predicción astrológica del destino de ese niño o el destino de esa niña. Porque tanto los niños varones como las niñas iban al templo y ahí se les recibía en una hermosa ceremonia, y después de haber salido de esa hermosa ceremonia ya tenían no solamente un nombre, sino un destino de vida y un proyecto de vida. Qué importante es que tú tengas un proyecto de vida, porque un proyecto de vida te da un camino a seguir, y esto es sumamente, hoy sabemos en el mundo moderno que esto ya no se da, y a veces muchos chicos que se pierden en el camino es porque no tienen una vocación o un proyecto de vida. Entonces, esta tarea que hacían los sacerdotes especializados en el Tonalpohualli era muy importante para la sociedad, porque ya los niños eran encaminados o enfocados a una educación con características determinadas o a una serie de vocaciones concretas. No solamente cuando tu destino era de la tierra, no solamente el único camino era el que fueras agricultor o ingeniero o arquitecto, sino que había muchas profesiones relacionadas con la tierra. Inclusive, por ejemplo, la policía, porque los aztecas tenían policías, estaban relacionados con la tierra, los que cuidan las parcelas, los que cuidan los caminos, los que cuidan la entrada de las ciudades, los que cuidan, custodian y protegen los templos, las familias, los hogares. Como ustedes pueden ver, es algo muy complejo, y por eso hoy, cuando me pedían ustedes, me estuvieron escribiendo tantas personas diciéndome que querían que les explicara un códice, que se los mostrara. Bueno, pues entonces yo fui a buscar entre mis códices que es un códice que se llama también el Tonalámatl de los Postecas, y que es el códice Oban, o se escribe Aubí, se pronuncia Oban, y este códice maravilloso, bueno, pues nos muestra, lo estoy pasando lentamente, nos va mostrando pues toda esta belleza de la concepción que tenían nuestros pueblos ancestrales, aztecas, mesoamericanos, acerca de la idea del destino, la idea de los dioses, la idea del tonal,
Ya les iré hablando más del tonali, porque el tonali es algo muy complejo, no es nada más el alma o la energía del alma, no, el tonali es muy, muy importante. Por ejemplo, el tonali de los médicos. ¿Cuándo ibas a ser un médico? Bueno, había dos tipos de médicos, los médicos de agua, y los médicos de tierra. Y había diferentes tipos de médicos. Los que atendían los huesos eran de tierra. Los de agua atendían otro tipo de enfermedades. En fin, es un tema infinitamente amplio. Pero aquí tienen, ustedes me pidieron que les mostrara un códice como eran. Esto está pintado en su original y hecho en papel de amate. El amate es una planta, es un árbol que crece en el México tropical. Y es tomar su corteza y después hacer una pasta golpeando la corteza hasta producir este papel de amate, que por cierto todavía en algunas comunidades de Oaxaca, de Guerrero, se sigue haciendo el papel de amate. Por eso este es papel de amate original, es el papel de amate original. Y luego ya vemos la técnica de cómo se pintan los códices con pinceles. Imagínense el trabajo para hacer un solo códice. Todo esto está, bueno, esto ya está impreso, pero el original se pintó a mano, hoja por hoja, cuadro por cuadro. Son cientos de cuadros con los elementos numerarios de los dioses de la oscuridad, de los dioses de la luz, de los dioses tutelares, de los conceptos astronómicos. Esto se pintó a mano. Y luego eran ensamblados, generalmente eran en papel de amate, pero también otros se hacían en piel de venado y luego se ensamblaban. Los más bellos son los que tienen forma de biombo, como en este maravilloso caso, que vemos que como el códice se extiende, queda con una tira larga, pero no se doble, queda pequeñito, y este es en realidad una copia del que se encontró, se descubrió, que descubrió Van. Él se lo llevaba, él lo compró a un anticuario y se lo llevaba a Francia. Estuvo fuera del país mucho tiempo hasta que, bueno, finalmente este códice maravilloso, el códice de Oban, pues fue resguardado. Estuvo mucho tiempo, muchos códices por eso se perdieron, porque pasaban de mano en mano. Oban de hecho se llevó muchos códices, qué bueno que se los llevó, porque gracias a eso se rescataron muchos de estos documentos y no se perdieron. Y obviamente este códice maravilloso todavía existe, todavía tenemos el original, gracias a que pudo ser rescatado. La mayoría de estos códices están en el extranjero. Hay muy poquitos de ellos que están en México. La gran, infinita mayoría de ellos están en el extranjero. Por ejemplo, el caso del Códice Borgia, el Códice Cospi, el Laúd, el Vaticano. Son códices que se encuentran en grandes espacios del extranjero. Por ejemplo, el Dresde está en Dresde, el Madrid está en España, el París está en Francia. Y obviamente esta es una copia facsimilar, pero empequeñecida, hecha chiquitita. Pero ven qué bien está, qué bien fabricada, qué bien hecha. Y nos da una idea perfecta de lo que es un tonalámatl. Hay varios códices que son tonalámatl. Otro día les voy a presentar uno grandote, así en tamaño natural, para que lo puedan ver. Me han pedido que presente el Códice Borgia y el Borbónico. Entonces, como voy a hacer varios programas sobre códices, pues yo creo que la siguiente vez les voy a presentar uno de estos, el Borgia o el Borbónico, para que también los vean en toda su monumentalidad y belleza. Y gracias por estar conmigo. Recuerden que les dije que este año íbamos a dedicar varios programas al tema de códices, ya que estos documentos son sumamente importantes para la comprensión, la recuperación de la historia de México. En el México antiguo se hicieron enormes bibliotecas con cientos, miles de códices, así como las bibliotecas del Mediterráneo antiguo, como la Biblioteca de Alejandría,
o en la biblioteca de Pérgamo, así como los antiguos pueblos del Mediterráneo hacían sus escritos en pergamino o en papiro, así en Mesoamérica se hacían en papel de amate y también en piel de venado. Como ustedes pueden ver, tenemos todavía muchos, afortunadamente han sobrevivido muchos códices que nos dan una idea exactamente de cómo eran estos documentos, de toda su importancia y su belleza. Voy a responder algunas preguntas. Dice Jody Soto, saludos desde Vancouver. Saludos a Vancouver. Consuelo Tenorio, me da mucho gusto poder escucharlo, querido maestro. Y para mí también, Consuelo. Andrea Miranda, buenas noches. Gracias, doctor. Me gusta mucho cómo nos explica. Saludos. Qué gusto que estés aquí conmigo. Dice Lucía Pérez, saludos desde Pachuca. Saludos a Pachuca. Alma Camarena, me dice buenas noches, doctor Pepe, infinitas gracias. Gracias a ti. Johnny Díaz, saludos desde Texcoco, gracias por compartir tanto de la historia de México como de la historia universal. Es un gusto y es un placer y un privilegio. Pilar Manso, es usted un genio, qué amable. Dice Juana Cruz, buenas noches, lo escucho desde 2009. Me ayudó a salir de una depresión muy fuerte. Disfruto mucho de sus programas y lo extraño mucho cuando no lo escucho. Pues aquí estamos, recuerda que este es espacio en el canal de YouTube de Pepe Cruz, o que es nuestro canal en YouTube, y también en este Facebook. Vamos a estar siempre transmitiendo. Y más comentarios. Eduardo Zupa, saludos, doctor, un saludo, Eduardo. Ángeles Moreno, buenas noches, Ángeles, muy buenas noches. Jorge Jesús Alfaro dice, le mando muchos saludos. Deseo verlo pronto. Sí, Josué, ya nos veremos muy pronto. Gaby Montiel y dice, un placer aprender de usted. Alicia Casas, es un gusto verlo. Elena Andrade, gracias, doctor, por estos conocimientos. Son documentos de gran contenido y energía. Pienso que son maravillosos. Saludos y le mando un fuerte abrazo. Saludos para ti, Elena. Eloisa Ponce, excelente tema. Gracias, doctor Cruz. Saludos y cuídese. Y bueno, quiero comentarles que aquí en CUDEC estamos ahorita en la universidad. Estas son las instalaciones del Centro de Estudios Históricos de esta universidad. Bueno, yo soy director de este Centro de Estudios Históricos. Y aquí la rectoría nos ha pedido que hagamos muy pronto una exposición de códices. Ya que la tengamos, vamos a hacer una exposición de códices para los alumnos de todos los niveles educativos, desde la primaria, bueno, es más, desde el kinder, la secundaria, la preparatoria, para los alumnos de las licenciaturas y los que están en maestrías y doctorados, para toda la población estudiantil de la universidad. Vamos a darles una idea más profunda, un conocimiento más profundo del legado mexicano de los códices, un legado increíble. Voy a seguir con otros códices. Quise empezar con este pequeñito por su importancia y para que ustedes vean la belleza, pero voy a seguir con los códices muy famosos como el Borgia, como el Borbónico, y así les voy a ir mostrando muchos códices. Vamos a hacer un programa para cada códice y explicándoles cada códice para tener un conocimiento que es muy importante que los mexicanos y también los no mexicanos, porque estos códices maravillosos es donde hemos descubierto la historia de nuestras raíces. Nos hablan de esa historia, de ese pasado, de ese origen. Precisamente en un códice de estos es donde aparece el caudillo Meshi, que es de donde viene la palabra México. Amigos, muchas gracias por haber estado aquí desde las instalaciones del CUDEC de esta universidad mexicana. Les agradezco su presencia, su preferencia, su persistencia. Gracias, amigos, por haberme acompañado. Buenas noches y hasta la próxima emisión. Si puedo, es fácil, lo vamos a lograr. Y recuerden mi teléfono, los que quieran ir a terapia conmigo, 55 20 02 24, 55 20 02 24 o 56 10 0069. Estoy a sus órdenes. Gracias, amigos.